Amigas y amigos del micrófono amarillo, sean nuevamente bienvenidas, bienvenidos a este espacio de diálogo, de reflexión, un espacio donde también contamos historias que nos han venido nutriendo, sobre todo pues para hablar de la democracia en nuestro país y cómo nuestro partido, el PRD, ha venido contribuyendo a los grandes cambios de la sociedad mexicana. Y el día de hoy, bueno, pues no es para menos, ya entramos al mes de julio y para el PRD el mes de julio también es bien importante. Les recuerdo que fue en 1988 cuando el día 6 de julio, pues se realizaron las elecciones donde Cuauhtémoc Cárdenas contendió para la presidencia de la República. Y bueno, pues parece que ahí hubo algún chanchullo, hubo algunas situaciones que no permitieron que se cristalizara la llegada de la izquierda a la presidencia de México. Y pasaron muchas cosas en ese entonces. Y para platicar sobre aquellos momentos, hoy pues nos acompaña Martín García Avilés. Él actualmente es el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán, pero además es un militante de muchos años de nuestro partido y que pues se caracteriza por ser un gran estudioso no solo de la historia de la democracia, sino también una persona que ha vivido estos momentos democráticos de los últimos años. Y le damos la más cordial bienvenida a Micrófono Amarillo. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Viri? Muchas gracias. Gracias de verdad por invitarme. Es un gusto para mí formar parte de este ejercicio de comunicación política que has iniciado a partir de que tomaste las riendas de la Secretaría del PRD. Bien por ti, mejor por el PRD. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como tú bien lo dices, este es un espacio del PRD, es un espacio para difundir las cosas que hacemos en nuestro partido, pero también para hacer un análisis de la sociedad, de las realidades sociales de nuestro siglo XXI, de estos momentos, y que como partido político también nosotros tenemos que irnos adaptando a estas nuevas realidades y que la sociedad se sienta representada también a través de nuestro partido político. Y a lo largo de los años, de las últimas décadas, han sucedido cosas que han precisamente hecho que la sociedad se sienta representada a través del PRD, pero que también el PRD ha abrazado, ha acogido estas demandas ciudadanas, particularmente esta gran demanda por un sistema democrático real para México. Fue en 1988 cuando pues hay un paradigma, se rompe este gran paradigma, hay un aguas, un parteaguas de todo el sistema político de nuestro país, y ahí hay personajes tan interesantes como el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, pero también como Javier Obando. Así es, Viri. Efectivamente, estos espacios son la oportunidad para otras generaciones, los más jóvenes que nosotros. Yo pertenezco, digamos, a la segunda generación después de los fundadores. Fui los primeros jóvenes que se sumó a este partido. El partido tendría 7 años cuando yo me sumé. Yo me tocó ser dirigente municipal teniendo la minoría de edad, tendría 17 años, luego candidato a presidente municipal ya a los 21. Y han pasado, como tú lo dices, muchos acontecimientos históricos que vale la pena recordar. Justamente estamos a punto de conmemorar 37 aniversario de la muerte de Javier Obando. Pero ¿en qué contexto se da este magnicidio? Este 2 de julio. Este 2 de julio, mañana, se cumple el 37 aniversario y se da en un contexto justamente de una ruptura nacional que fue epicentro en Michoacán. Luego de concluir su periodo el ingeniero Cárdenas como gobernador, ya se estaba gestando al interior del PRI una corriente crítica que tenía como propósito democratizar la elección del candidato o candidata presidencial. Sin embargo, al interior del PRI hubo todo tipo de obstáculos para evitar que esta corriente se saliera con la suya en los debates de los consejos políticos nacionales, al grado de que fueron expulsados el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, y con ello Eberto Castillo, que él militaba en otro partido, pero que formaba parte del bloque que empujaba un cambio
en la elección del candidato presidencial, porque antes era el dedazo del presidente de la República. Y es ahí que coincide Berto Castillo con el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, forman el Frente Democrático Nacional, registran como candidato al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y le dan tanta fuerza que convoca actores y sectores de la sociedad, a todos los partidos de izquierda, comunistas, socialistas, y le topan al PRI y se hace una campaña muy accidentada en donde el PRD, cerca de 600 personas murieron, y digamos que el que dolió más o fue el más sentido fue la muerte de Javier Obando, que a 5 días de la elección, el encargado de hacer la estructura electoral en todo el país, el encargado de recopilar los resultados de la jornada electoral, 5 días antes es encontrado muerto en la Ciudad de México. Y mañana vamos a conmemorar, el PRD Michoacán va a acompañar al ingeniero Cárdenas en el Palacio de Gobierno, este aniversario luctuoso, y me parece que es un hecho que ahora los jóvenes tienen que recordar y tener presente, de que para llegar al México actual, moderno, que tenemos con más apertura, nosotros fuimos hacedores de esa oportunidad, y cuando el PRD se forma a partir de 1989, el PRD es el partido de izquierda que aglutina todas las fuerzas democráticas y es el constructor de grandes instituciones y nuevos derechos políticos. Fíjate que justamente es lo que platicábamos fuera de cámaras, cómo el PRD ha ido abonando a esta historia actual de México para entender lo que tú dices, el sistema democrático de nuestro país, que pues antes del 88 pues no existía. Y un dato curioso para quienes nos están viendo o nos están escuchando, fue Morelia donde arrancó la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Y de aquí, pues, parte. Sí, en Michoacán fue conocido como la cuna del PRD a nivel nacional. ¿Obando es michoacano también? Bueno, por elección. Él es originario de Baja California, pero en su época de estudiantil se vino a estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Ahí conoce al ingeniero Cárdenas y desde ahí decide acompañarnos. De modo que a partir de que tenemos el registro como partido político, nuestro movimiento ha venido en avanzada, empujando nuevos derechos, aperturando para que el PRD y otros partidos pudiesen incidir en que la democracia de México tenga más apertura y haya más justicia democrática. Por ejemplo, en esta elección a la que me refiero, en la que fue sacrificado Francisco Javier Obando, quien conducía el proceso electoral era la Secretaría de Gobernación. Se formaba un colegio electoral que presidía el secretario de Gobernación, en aquel entonces Manuel Bartlett, y el PRD impulsó la formación del Instituto Federal Electoral, la construcción de tribunales de justicia electoral, la construcción de instituciones que salvaguardaran los derechos humanos, y nace la Comisión de Derechos Humanos. El PRD empujó la participación de las mujeres, el PRD impulsó la participación de los jóvenes, el PRD aperturó la presencia de los indígenas en procesos electorales. De ahí que los grandes cambios históricos de la democracia de México no se podrían entender sin la participación activa del PRD como partido con registro nacional, encabezado desde luego por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ahora se habla de una cuarta transformación que la verdad no la quiero cuestionar. Hay que hacer muchas reflexiones porque la nomenclatura la gana la historia y la otorga la historia. No es un lema de campaña, no es un eslogan de un partido político. Los grandes cambios los sembró el PRD. Martín, nos platicabas que tú iniciaste en el PRD, en las filas de este partido desde muy joven. ¿Qué fue lo que te llevó a acercarte a las filas del PRD? ¿Por qué? Mira, yo tuve la oportunidad de participar de forma secundaria
En el plantón del 88-89, yo trabajaba en una tienda de abarrotes y el dueño de la tienda de abarrotes me mandaba con pasta que estaba un poquito rota, huevo un poquito estrellado, azúcar que se hacía marqueta, es decir, se hacía piedra, pero desde luego todo sirve. Y me decía, llévaselos a Dos de Plata. Entonces yo me acercaba a llevarles despensa, digamos, en especie, para que subsistiera la gente que estaba emplantonada afuera del Palacio Municipal. Y a partir de ahí conecté con la gente, vi que la causa de la gente era ver un mejor gobierno municipal. Yo no contextualizaba todavía que significaba una lucha nacional, y a partir de ahí, cuando me vengo a estudiar a Morelia, empiezo a darle más sentido a esa toma de hombres y mujeres de izquierda que se manifestaron en el municipio en donde nací, y cuando empiezo a desarrollarme en mi vida universitaria y académica es que le encuentro sentido a la política. Ahora los jóvenes deben involucrarse mucho en política. La política es la participación de los hombres o mujeres en problemas públicos para resolver el entorno de la problemática de la sociedad y vivir mejor. Ese es el sentido de la política. Eso me motivó y eso me mantiene en la política. No solo hago desde luego política, también hago academia, también hago otro tipo de actividades personales y familiares, pero fundamentalmente lo que me llevó a mí como joven a dejar un poco la juventud en otro tipo de actividades fue cambiar el rostro de mi municipio, de mi estado, y ver una democracia mejor y más importante en nuestro país. Desde esta perspectiva, retoma esos zapatos de niño, de joven y después de universitario. ¿Cuál crees tú que es el legado que deja Javier Obando para el partido y para el país? Yo creo que luchar hasta donde la fuerza nos alcance y ver que gracias a la participación activa se pueden lograr y se pueden fortalecer las instituciones. Yo creo que el legado de Francisco Javier Obando es que aperturó para que la sociedad tuviese otras alternativas distintas a las del régimen de gobierno. Porque antes, citando a Vargas Llosa, pues había una dictadura perfecta, en donde el PRI solo camuflaba la forma de mantener el poder cada 6 años con otro nombre de persona. Pero era el mismo partido, la misma política pública, la misma desigualdad, los mismos problemas económicos, la misma ausencia del gobierno en el país, en los estados y en los municipios. Me parece que con la activación y la presencia, la participación y el protagonismo de Francisco Javier Obando, acompañando al ingeniero Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo y a muchas otras mujeres que fueron gigantes en su época, el gran legado es que tenemos ahora instituciones sólidas, partidos políticos más plurales, con la posibilidad de participar en justas electorales y dar una alternancia en el gobierno. Del 2000 a la fecha hemos tenido alternancia política. Llegó el PAN durante 2 sexenios, regresa el PRI y luego Morena en el 2018, actualmente sigue Morena, y me parece que ese legado no puede entenderse como una casualidad de una jornada electoral, sino como la influencia de Javier Obando y todo este movimiento que encabezó el ingeniero Cárdenas, que ha hecho posible que la sociedad, los electores, tengan alternativas para votar. Fíjate todo lo que puede hacer un momento histórico y cómo puede impactar a la historia de un país como México, en donde, bueno, pues hoy podemos tener esta alternancia, no solamente en la República, hoy quienes somos ciudadanos de a pie podemos ver esta alternancia de manera tangible en un municipio que es gobernado por un partido político, pero que el Estado es gobernado por otro y que la Federación es por otro, y donde nuestros diputados no solamente pertenecen a un partido político, sino que hay esta pluralidad de ideas, y que eso no sería posible sin los comentarios que tú nos haces. Totalmente. Este legado. Tenemos un ejemplo, la capital de Michoacán, que gobierna Morena,
Morelia la gobierna el PAN, PRD, Sí. y la segunda ciudad más importante la gobierna el Partido Independiente. Sí. Entonces, hay una pluralidad política, hay democracia plena, hay opciones de gobierno en función a quién es el candidato o la candidata. Hoy vemos la mitad de presidentes municipales, hoy vemos un sinnúmero de representantes populares en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Ese es el legado del movimiento del Frente Democrático Nacional, en el que jugó un papel muy importante Francisco Javier Obando y que muchos se motivaron a continuar. La caída de Francisco Javier Obando no fue en vano, tuvo mucho sentido porque tenemos un mejor Michoacán y un mejor país. Bueno, pues ya para ir cerrando esta conversación con Martín, pues yo te preguntaría, pues prácticamente Michoacán pone estos cimientos a través de grandes pensadores de estas luchas. El partido nace, crece, se desarrolla a nivel nacional y llega a un fin. Pero es nuevamente Michoacán, en donde vuelve a resurgir esta capacidad de resiliencia que tiene el PRD. ¿Cómo visualizas tú el camino, tomando en consideración el legado que nos han dejado Javier Obando, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia, Egberto, Porfirio, y cómo vas visualizando el camino de este PRD que ha logrado ser resiliente? Yo creo que el PRD de Michoacán tiene, por su origen histórico, una vocación profundamente democrática. Michoacán ha sido el gran eje de los grandes cambios de este país. Aquí fue pensada la conspiración de Michoacán. Aquí se dio aquellas primeras reuniones, tertulias para darle independencia a este país con justamente la conspiración de Valladolid en 1809. Aquí también nace los primeros cimientos de un poder judicial. Por eso en Michoacán, a diferencia de otros estados de la República, aquí es Supremo Tribunal de Justicia y en otros lados es Poder Judicial. Aquí le aportamos a nuestro país la Constitución de Apatzingán. Aquí le aportamos a la reforma al pensador más cercano e ilustre a Juárez, con Melchor Ocampo. Aquí le aportamos el hombre más valiente que consolidó la Revolución Mexicana con el general Cárdenas. Aquí fuimos epicentro democrático del cambio que demandaba este país con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y aquí tomó fuerza el PRD, tanto que en este proceso electoral que acabamos de pasar, perdimos el registro en muchos estados de la República. En 13 estados de la República lo mantuvimos, entre ellos Michoacán, con un porcentaje muy alto. Y las mujeres y los hombres tienen en su ADN una vocación muy democrática. Por eso no quisieron los michoacanos y las michoacanas que se perdiera el registro. Aquí yo veo un PRD con larga vida, veo un nuevo comité joven, plural, con más mujeres, por cierto, que hombres, con muchas ganas de hacer sentir vigente y presente el PRD. Le auguro y visualizo que de mantener el ritmo que tenemos territorialmente hablando, creo yo que en el proceso electoral del 27, juntos, solos, coaligados, en alianza o en candidatura común, el PRD va a mantener el registro y va a florecer y vamos a tener un renacimiento democrático en Michoacán. En Michoacán y México. Y México, por supuesto. Eso es todo. Amigas, amigos de Micrófono Amarillo, muchísimas gracias por acompañarnos a este que fue nuestro cuarto capítulo de la primera temporada de Micrófono Amarillo. Esta es una producción del PRD Michoacán, de Michoacán para el mundo. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.